Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a este ya el segundo capítulo, el segundo programa de la tercera temporada a través del 107.5 y por supuesto las pantallas de Lagos TV, Diálogos Inclusivos. ¿Cómo estás, Ivania? Segundo capítulo Sí, ya. segundo capítulo. Contenta también de poder seguir con este camino también de la educación. Hoy día estamos acompañados de Carla. Ella es Carla Westermayer Abusleme, apellidos medios extranjeros. Ella es educadora de párvulos y profesora de educación diferencial, magíster en retos múltiples, docente de la Escuela Diferencial Villa San José de la Unión y académica de la Universidad SEC. Carla, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, bien, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Espero poder contarles un poco de mi experiencia con respecto a la educación especial y a la inclusión, ¿por qué no decirlo? Súper. Tú eres educadora diferencial y educadora de párvulos. Sí. ¿De dónde vienen estas dos áreas que te interesaron? Siempre me gustaron las dos áreas. Estudié como formación inicial educación parvularia y luego entré, después de un par de años de ejercicio profesional como educadora de párvulos en colegios regulares, ingresé a trabajar a la Escuela Diferencial Villa San José en La Unión, 20 años atrás, hace rato. Y ahí, en ese momento ya me dediqué mucho más a la educación especial y estudié educación diferencial. Y posteriormente hice postítulos y terminé haciendo un magíster en retos múltiples, que es lo que más me apasiona. Cuando hablamos de retos múltiples, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de retos múltiples, hablamos de personas que nos presentan retos múltiples y que poseen discapacidad múltiple. Y cuando hablo de discapacidad múltiple o hablamos de discapacidad múltiple, se refiere a más de una discapacidad en una persona. Por ejemplo, una persona que tenga discapacidad intelectual y discapacidad motora. Pueden ser 3 discapacidades también, no necesariamente 2, pero siempre es más de una. Perfecto. Preguntarte, para que nos cuentes y a todos nuestros televidentes y quienes nos escuchan, primero, ¿qué motivó estudiar estas carreras y qué significa estar trabajando con estos retos múltiples de las personas? Bueno, lo que me motivó en primer lugar siempre me gustó trabajar con niños, por eso entré a estudiar educación parvularia, estaba como indecisa en por qué lado irme, y luego cuando se presentó la oportunidad de trabajar en una escuela especial, yo dije ya, aquí tengo que estudiar diferencial, y la verdad es que yo me desempeño en una escuela especial, pero con niños en edad de menor, o sea, con párvulos. Por lo tanto, estoy como conjugando ambas carreras, pero siento que en la educación especial uno presenta más, hay más desafíos. En la educación regular las cosas se tienen que dar como se dice que se tienen que dar. En cambio, en la educación especial hay más desafíos porque uno no sabe cómo van a ir avanzando los estudiantes. Todo va dependiendo de sus habilidades, de sus capacidades, por lo tanto es un desafío más grande para uno como docente. Y en la escuela donde tú trabajas, ¿cómo son los estudiantes? En el sentido de cómo manifiestan estos retos múltiples? Yo trabajo con estudiantes entre 2 años, 1 año 10, 2 años, hasta los 6 años. Atiendo nivel medio y nivel transición. Y hay todas las discapacidades reunidas en una sola sala de clase. No están divididos por discapacidad. Atiendo estudiantes con distintas discapacidades de síndrome. Atiendo niños con trastorno del espectro autista, con retos múltiples. Cada año es un grupo nuevo, por lo tanto hay niños que quedan, otros que pasan de curso, por lo tanto siempre hay distintas discapacidades y uno se enfrenta a distintos retos. Y el niño del año pasado no es el mismo de este porque en el fondo, aunque sea el mismo estudiante, va a haber desarrollado otras cosas, por lo tanto es distinto. Claro, muy distinto de repente a lo que podemos observar en la educación regular, ¿no? Que si bien en todo espacio hay diversidad de personas, en la educación regular se sigue como las mismas líneas de educación, hay un currículo determinado. Me imagino que la educación diferencial funciona de manera distinta.
La educación diferencial desde hace años ya con el decreto 83 del año 2015 funciona con las bases curriculares de la educación regular. Ahora, ahí hay también como un gran tema, porque en el fondo nosotros como docentes en educación especial planificamos con las bases curriculares, con los programas de estudio de la educación regular. Sabemos de antemano también que hay objetivos de aprendizaje que nunca van a alcanzar estos estudiantes con discapacidades severas. Por lo mismo, se hace mucho más compleja la inclusión de estudiantes con discapacidades severas en la educación regular. Como que de repente pueden empezar dentro de la educación diferencial o especial y luego algunos tal vez pueden ir transitando. Sí, lo regular. Muchos pueden integrarse a escuelas regulares, a los programas de integración escolar, y les va bien, ¿sí? Quería consultar, es que el tema es tan relevante que por eso me estaba ahí, pero que preguntaba y que no preguntaba. Bueno, de 2 a 6 años, ¿cierto? Son los niños que... aproximadamente, ¿sí? Ya. Mi pregunta es, con el trabajo que realiza, esos niños van a pasar a primer año, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Ya. ¿Se nota mucho el cambio de un niño que está preparado bajo esta dirección de una profesional a que si no la tuvieran para pasar a primero? Claro, efectivamente, si un estudiante no tiene esta educación, obviamente va a tener áreas que van a estar con muchas más bajas, con mucho más déficit. Los estudiantes van logrando muchos aprendizajes por ejemplo, yo le doy mucho énfasis al lenguaje, a desarrollar lo que se pueda en pensamiento matemático, lo que se pueda, dependiendo de la discapacidad de cada estudiante, y un trabajo súper fuerte en lo que es autonomía. Preguntaba esto porque en la educación prebásica regular, por ejemplo, un niño que llega en la prebásica, pre-kinder, y ya al pasar a kinder ya tiene unos elementos o va ganando cierto conocimiento, habilidades. Y después el traspaso a primero básico, ya ese niño se nota mucho la mano del jardín o de la educadora. Sí. Hay niños que pasan ya sabiendo leer, con autonomía, el apego lo lograron transformar para una nueva posición, por ejemplo, de la distribución en la sala de clase. Entonces a eso me refería. Acá hay un proceso que igual los prepara para ese mundo, que me imagino es muy distinto del primero hacia adelante, ¿cierto? Sí, pero como decía, se trabaja igual en una escuela especial con las bases curriculares, en este caso en los cursos que yo atiendo con las bases curriculares de la educación parvularia. Ya. Con esto me refiero a que se trabaja con los mismos objetivos de aprendizaje que se trabaja en los jardines infantiles y en los colegios de educación regular, en prekinder, en kinder. Pero obviamente el nivel de logro es un poco inferior a lo que se pudiera lograr a lo mejor en un nivel de transición 2, que es el kinder en una escuela regular. ¿Cómo es porque estamos hablando, Ivania, estaba pensando en el trabajo con los niños, en el avance de los niños, donde hay un reto cada instante? Si ya hay un reto con los niños, sí, cualquier niño me imagino acá, ¿y qué pasa ahí con la profesional? ¿Cómo se prepara la profesional que está como persona detrás del rol que tú ejerces para enfrentar estos desafíos que tienen un desgaste emocional también? Sí. Bueno, como profesional en una escuela especial, uno tiene muchas estrategias para trabajar con los estudiantes. Más allá de lo que uno sabe que tiene que trabajar, de lo que dice el ministerio que hay que cumplir en cada núcleo de aprendizaje, uno tiene diversas estrategias para atender a los estudiantes. Trabajamos mucho de manera personalizada también en el aula. Entonces eso permite un mayor nivel de logro, grupos pequeños. ¿Cuántos niños tienen que máximo ver? 8. Máximo 8. Ya, ahí por hay lo un tanto, cambio. Es un tremendo cambio, porque es mucho más personalizado y además permite que uno pueda dedicarle más tiempo a cada estudiante. En un grupo de 20 es imposible dedicarle tanto tiempo a cada uno, las actividades son mucho más grupales. Acá, si bien se hacen actividades grupales, uno también trabaja de manera personalizada algunas cosas. ¿Y qué pasa ahí con los papás? Me imagino que igual a nivel de expectativas se debe trabajar mucho con ellos, considerando, como mencionabas, que uno igual se basa en el currículum que utilizan también las escuelas regulares, y ver de repente en el nivel de alcance de conocimiento al que pudiera llevar el hijo o hija.
Bueno, yo personalmente trabajo con las expectativas de los padres, para mí eso es súper importante. Yo a comienzo de año generalmente, la mayoría de los años hago en la primera reunión de apoderados, les pido a los padres o apoderados, a quien vaya en representación de cada estudiante, que me escriba en un papel qué es lo que quiere que su hijo aprenda cada año. Entonces yo trabajo con esas expectativas. Obviamente uno va centrando y aterrizando un poco lo que piden los papás y trato de conjugar un poco lo que yo sé que el niño debiese lograr y lo que yo sé que tengo que trabajar como objetivos que me dice el Ministerio de Educación, y por otro lado conjugarlo un poco con lo que quieren los padres que su hijo aprenda. Por ejemplo, son cosas tan simples como que de repente las mamás dicen, es que yo quiero que mi hijo aprenda a comer solo. Estoy hablando, por ejemplo, en niños de 2 años. Que mi hijo controle esfínter. Que mi hijo aprenda a hablar. Claro. A veces no va a aprender a hablar en los años en que está conmigo, pero sí va a desarrollar más lenguaje, se va a aprender a comunicar de otra forma. Claro, pero Entonces, son muy diferentes las expectativas en realidad si consideramos un primer ciclo en otro tipo de escuelas, ¿no? Sí. Mira qué interesante. Sí. Me gustaría saber, Carla, llevándolo como un poco para otro lado. Tú tienes doble formación. Tú eres educadora diferencial y educadora de párvulo. ¿Qué pasa o qué has visto tú que pasa con otro tipo de establecimientos o con otro tipo de profesionales cuando sí se intenta hacer esta transición desde la educación diferencial a la educación regular? ¿Qué pasa con esos estudiantes? ¿Crees tú que los docentes están formados en esto? Ahí tocaste un temazo, en la formación inicial docente. En el caso mío, yo tengo esta doble formación, entonces a mí, en mi ejercicio profesional, a mí no me complica porque tengo la formación de educación diferencial que me permite trabajar con todas las estrategias que pueda aplicar con mis estudiantes, pero a la vez tengo la formación de educadora de párvulo. Por lo tanto, yo me formé para trabajar con el currículum nacional. Pero, ¿por qué te digo que es un gran tema? Porque en el caso de las educadoras diferenciales, que solo estudiaron educación diferencial, no están formadas para trabajar con el currículum nacional. Por lo tanto, hay un desconocimiento de las bases curriculares, de los programas de estudio y de todo ello, y en el fondo han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Cuando el Ministerio empezó a exigir que se trabaje con los programas de educación regular, porque antiguamente se trabajaba con programas por decretos por déficit. Y por otro lado, también si pasamos a la educación regular, en los programas de integración escolar hay educadoras diferenciales que apoyan a los estudiantes que están integrados, pero las profesoras de educación básica o los profesores de educación media, cuando hay programa de integración, o las educadoras de párvulo, no cuentan con estrategias para atender esta diversidad en el aula. Claro. En la formación inicial de la mayoría de los docentes tienen una asignatura, 2, que es así como atención a la diversidad, necesidades educativas especiales, pero es algo muy vago, muy amplio, que tampoco es una pincelada, que tampoco les entrega estrategias para abordar esta diversidad en el aula. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está ese vacío? Así como cuando hablamos de vacíos legales, y si es que esto tiene vías de mejorarse. O sea, yo creo que esa mejora tendría que ser a nivel de ministerio, a nivel de universidades que entregan esta formación, universidades que tienen las carreras de pedagogía y universidades que tienen la carrera de educación diferencial. Entonces yo creo que ahí tendría que haber como conjugar un poco, que en el fondo los profesores de educación regular cuenten con estrategias para atender a la diversidad, y por otro lado las profesoras de educación diferencial cuenten con herramientas para trabajar el currículum nacional. Imagínense una educadora diferencial, por ejemplo, en un programa de integración escolar en un liceo, con un estudiante de media. Si no fue formada en matemáticas de educación media, imagínense lo que estoy hablando. ¿Cómo va a apoyar a ese estudiante en matemáticas si no maneja los contenidos de matemáticas de media? Claro. Y lo mismo por el otro lado. Como educadora diferencial no podría apoyar un PIE de media porque no manejo los contenidos de media.
Yo no tengo problema en mi trabajo, me desempeño en educación en nivel parvulario, por lo tanto, yo manejo absolutamente los contenidos porque soy educadora de párvulo. Manejo los de básica, pero media yo no podría. Entonces, es un tremendo desafío también para las educadoras diferenciales. Por ambos lados, y tú que tienes esa doble formación. Por eso. Claro, mira, interesante. Sí. O sea, esto da pie para otro capítulo de conversación, y yo sé que estamos contra el tiempo, pero así como en la educación regular, en la prebásica, la básica, muchas veces se da una relación virtuosa con las educadoras y los padres, en términos de que entienden, sobre todo las nuevas generaciones al parecer, entienden este rol de comunidad escolar, el padre, la madre, asumen, van, y después muchas veces eso cambia cuando el niño está más grande, como que se le olvida, por decirlo. Acá, ¿qué ocurre? No ocurre eso, me imagino, porque el niño siempre va a tener que tener el apoyo fuerte de la madre o el padre. Bueno, en educación especial siempre el padre tiene que apoyar, el padre, la madre, la familia en el fondo. Y de hecho, uno como docente ve la diferencia en aquellos estudiantes que sí cuentan con el apoyo de la familia y aquellos que no tienen este apoyo de la familia y en el fondo los avances no son tantos. Uno se da cuenta del avance que tienen los estudiantes cuando la familia apoya. Cuando la familia apoya a su hijo y cuando la familia apoya el trabajo que uno hace también. Claro. El reforzar en casa lo que uno sugiere, eso es indiscutible. O sea, absolutamente cierto que la familia es el pilar fundamental. Así es. Eso no cabe dudas de ello. Claro. En realidad, para que realmente haya un cambio, como mencionabas, Carla, debiera haber tal vez políticas públicas, cambios a nivel ministerial, a nivel tal vez de Estado, para que exista mayor formación, ojalá en todas las áreas, para que se sientan preparados también, por ejemplo, en el caso de los docentes, los educadores diferenciales, para trabajar con esta diversidad realmente. Sí. Sí. Carla, felices, el tiempo se pasó volando en realidad. Sí. Hemos aprendido muchísimo, ¿no, Marcelo? Sí, queda ahí la idea de poder ir a averiguar más. Claro. Interesarse y motivarse un poquito más en este tema que es tan relevante y polémico también, lo que hemos ido conversando. Bastante polémico y controversial. Exactamente. Sí. Agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, nuevamente. También por cada uno de nuestros programas, que estamos aquí bien conectados los dos. La tercera temporada. Sí. En esto de diálogos inclusivos, agradecemos también a todos nuestros auditores y televidentes que cada día también están atentos a cada uno de nuestros capítulos. Sigan atentos, van a ir saliendo nuevos, atentos también a la página de medios.ulagos.cl, a Ulagos TV por YouTube, que también lo pueden seguir por este lado, y esperamos que nos sigan acompañando, la verdad. Así es, como dice Ivania, porque este es, como lo dijimos desde la primera temporada, siempre recordamos esto, primer capítulo de la primera temporada, este programa busca, como dice el nombre, diálogos inclusivos. Todas y todos tenemos que trabajar en esto, no solamente los de allá y los de acá espectadores. Claro, la inclusión la construimos entre todos. Así que eso, acompáñenos de nuevo en un próximo capítulo. Chao, chao. Gracias, chao, chao, que estén bien.